Vamos con nuestra primera entrevista, que es con el congresista de la bancada de Acción Popular, Ilich López, que está en el Congreso. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Don Mario, buenas noches. Un saludo a su audiencia y gracias por la oportunidad para lo que usted disponga. A usted las gracias. Muy bien. Han ocurrido varias cosas en el Congreso hoy. Vamos en orden. Primero se presentó, o se votó, mejor dicho, la moción de censura a la mesa directiva, o siquiera la admisión a debate de esa moción de censura. No alcanzó los votos que requería, ha sido archivado. ¿Cómo votó la bancada de Acción Popular? ¿Votó en contra o votó en abstención? ¿Votó toda de la misma forma? Sí, el acuerdo fue votar en contra, así ha sido la votación respecto al tema de la mesa directiva. La decisión ha sido, don Mario, básicamente porque consideramos que si bien es cierto, hay errores que en toda gestión se puede cometer, pero lo más importante es que la institucionalidad del país y de sus instituciones, valga la redundancia, no tenga que estar resquebrajada por situaciones que se pueden corregir, en toda gestión, en cualquier tipo de gestión. Básicamente ese ha sido el argumento que nosotros hemos planteado, considero es un argumento responsable en este momento de crisis en el país donde debemos de resolver esos problemas de institucionalidad. Ya, y dígame, ¿ha sido unánime la votación de la bancada? Sí, así, todos han votado en contra. Yo no estuve en ese momento por un problema de salud que llegué posteriormente, pero habría a través votado de un en contra. documento presenté Sí. mi asistencia y también el sentido de mi voto en contra, ¿no? Muy bien. Ahora se está desarrollando la interpelación al ministro del Interior, Vicente Romero. ¿Cómo se ubican ustedes frente a esta interpelación? ¿Qué piensa de las respuestas que ha dado inicialmente el ministro a los planteamientos, a las interrogantes que se le habían planteado? Bueno, en primer lugar, la población, la ciudadanía y todos debemos de entender que la interpelación es un proceso por el cual el Congreso, en mérito a sus atribuciones constitucionales, tiene el derecho de ejercer la fiscalización al Ejecutivo. O sea, sí, nadie se debe sorprender si se vota y básicamente el planteamiento que yo he puesto en la bancada es de que nosotros deberíamos de apoyar todas las interpelaciones siempre si estas están motivadas razonablemente para esclarecer un hecho o deban tener la importancia que necesita para esclarecerlo y que los ministros vengan al hemiciclo. Un control político definitivamente. Ya, de acuerdo, eso determina que ustedes estuviesen o estén de acuerdo con la circunstancia de que se lo invitara al ministro al pleno, al hemiciclo. Pero bueno, él ya respondió los planteamientos iniciales. ¿Qué piensa usted de esas respuestas? ¿Cómo ha quedado, digamos, la posición de la bancada a la que usted representa frente a estas respuestas? Todavía sigue el debate del tema del ministro, sí, de lo que ha respondido. Son lógicas las respuestas respecto al tema de las investigaciones que se vienen dando. Las acciones que se han tomado están en investigación. Nosotros, de acuerdo a ello, esperamos una celeridad de los entes que investigan esto para que se puedan esclarecer rápidamente. Particularmente considero que la intervención en la Universidad de San Marcos ha sido una intervención que ha debido de comprender un análisis mucho mayor, ¿no? Es un claustro universitario donde definitivamente creo que han debido de ponerse algunas consideraciones sobre los hechos ya realizados. Ha estado en el proceso legal que ha mencionado el ministro, pero han tenido y debieran tener a futuro las consideraciones un poco más estudiadas respecto al tema de las universidades. ¿Pero han quedado ustedes satisfechos con las respuestas?
Mire, particularmente respecto al tema legal, sí, la responsabilidad política es lo que va a responder ahora de los cuestionamientos que le hagan los ministros. Sí. Vamos a esperar aún esas respuestas y vamos a ver si alguien o si la misma bancada plantea la censura. Eso lo vamos a dejar al debate interno y vamos a tomar esto con total responsabilidad. Bien, ahora, con esa misma convicción que usted manifiesta acerca de la necesidad de apoyar todas las interpelaciones que les parezcan justificadas, han firmado ustedes la moción de interpelación al ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez. Efectivamente. Pero han firmado Sí, una de ellas, porque sí, hay sí. dos mociones. Han firmado ustedes la que ha presentado Renovación Popular con el congresista Montoya a la cabeza. No han firmado la que presentó Fuerza Popular, ¿no? Mire, respecto a ello, inclusive dentro de la bancada, se planteó un tema de nosotros también presentar una nueva interpelación. Sí. Habían posiciones a favor, en contra, toda vez que ya se habían presentado las anteriores, entonces Parecía ocioso. Varios congresistas no se pronunciaron. Sí. Sí, lo importante es llevar a cabo el tema. Ahora, lo que es importante es, por ejemplo, esclarecer y que el Ejecutivo defina una sola idea, ¿no? Por ahí el primer ministro, como un poco lavándose las manos, dijo, bueno, no sé de las acciones que ha llevado el Ministerio de Defensa, que lo tiene que explicar acá, que son importantes por lo que ha pasado en Puno con el tema de los soldados, porque hay una orden en una institución militar como el Ejército. Definitivamente tiene que haber alguien que dé una orden, una pauta. Eso es de acuerdo a sus reglamentos, tiene que darse. O las circunstancias que también deben de investigarse. Es en ese sentido que es importante que se esclarezca este tema y son vidas ahora Sí. pues de los militares, imagínense, dentro de este momento de crisis, ¿no? Entonces yo considero que es importante que se respondan. Ya tendrá el ministro de Defensa la oportunidad acá de desvirtuar las incriminaciones que le puedan hacer o de fortalecer la posición que tiene el gobierno. Pero ¿cuál ha sido el criterio para firmar la de Renovación Popular y no firmar la de Fuerza Popular, que creo que se presentó antes incluso? Mire, particularmente la de Fuerza Popular a nosotros, o particularmente a mí, no me solicitaron firmarla, no la vi, Ajá. no la vi. Ok. En el momento que yo planteé a la bancada, ya se habían presentado las dos y esta presentación de renovación era la que teníamos. Básicamente esa consideración, ¿no? Y en el caso del ministro Chávez, ¿usted ve una situación más problemática que la que enfrenta, por ejemplo, el ministro Romero? Mire, yo considero que eso se va a tener que dilucidar cuando vengan acá a responder qué es lo que efectivamente ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que sería irresponsable adelantar una posición, porque si ya quiero censurar a un ministro, pues presento la censura de una vez. Se supone que tenemos que hacer el control político. Y respecto al tema, volviendo un poco al tema del Ministerio del Interior, además de todos estos hechos, es importante también que se vean temas fundamentales en esa cartera, como por ejemplo las comisarías en la provincia de Chanchamayo, en Junín, que ya los policías tienen que ir en mototaxis a librar la batalla contra los delincuentes. Entonces, hay temas que son necesarios e importantes tenerlos acá en el control político, que definitivamente van. Y lo que decidamos después va a tener que ser en función a las respuestas que ellos den. Bien, y para terminar con el tema de las interpelaciones, hay una en marcha, también una iniciativa en marcha para interpelar al presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola. ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto como bancada? Mire, como lo hemos mencionado en estas dos interpelaciones, vamos a evaluar, si es que consideramos que es importante, tiene razón, tiene la fuerza necesaria para interpelar al primer ministro, daremos una posición a favor, pero eso también lo vamos a debatir en la bancada. ¿Cuándo? Considero que ya estas
lo más pronto posible. Ahora vamos a terminar el pleno, seguramente nuestro vocero y yo como vocero alterno vamos a poner una alternativa de fechas para ver lo más pronto posible esa evaluación y poder emitir un pronunciamiento. Muy bien, eso entonces en cuanto a lo que concierne a las interpelaciones. En la Comisión de Constitución usted sabe que se ha vuelto a abordar el asunto del adelanto electoral, se ha presentado un predictamen que parece que no consigue el respaldo de nadie, porque las objeciones vienen de todos lados. Ustedes ya decidieron en la bancada, y esto también de manera unánime, no apoyar iniciativa de adelanto alguno, ¿es correcto? Sí, don Mario, esto tiene que ver con que la solución que se plantea a la crisis es una solución que va a generar más problemas. Vemos lastimosamente el interés de sectores que les gusta gobernar un año y medio, producto de ello se dan estos sendos contratos o estas sendas consultorías que ya el Contralor de la República ha estimado en más de 3.000 millones de soles y se utiliza el tema de la crisis para dar un discurso que le caiga bien a las personas en la pantalla, pero no necesariamente lo que le gusta escuchar a las personas es lo que le conviene al país. Nosotros, en cambio, consideramos que debemos hacer reformas que puedan cambiar la situación de no los últimos 20 o 30 años, sino de los últimos prácticamente 200 años que ha hecho que nuestra república o nuestra nación, como el significado de nación que tiene que ver con el idioma, el territorio, entre otras cosas, pueda solucionar los grandes problemas que tiene. Es en ese sentido. Por ejemplo, Puno. Estamos en medio de una protesta en Puno que más allá de los acontecimientos actuales tiene toda una connotación histórica por la nación aymara, por la nación quechua, que no se ha resuelto. Hay una situación de resolver los problemas, por ejemplo, del friaje en Puno, todavía con frazadas, cuando el Perú es un país que debe de ser la potencia energética en América Latina y que debería estar resolviendo esos problemas, por ejemplo, con calefacción, ya sea eléctrica, porque somos un país que geográficamente puede generar electricidad de manera hidráulica, o con el gas que ya tenemos, pero esos temas son los que debemos ir resolviendo a profundidad para tener un piso común de oportunidades en el Perú. Sí, ahora, entonces, si lo entendemos, ustedes bajo ninguna circunstancia votarán a favor de ese adelanto, lo que sin embargo contrasta con la posición de la comisión o el comité político de su partido, ¿no? Bueno, nosotros dentro del partido estamos en un proceso eleccionario que se han convocado a través del único estamento reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el Comité Electoral, que ha mandado elecciones. Nos reuniremos cuando nos tengamos que reunir al respecto. La crítica es en general a todos, incluyendo a nuestro propio partido, que ha participado, si bien es cierto, de algunos gobiernos, ha dirigido gobiernos, por cierto, muy sustanciales con el presidente Belaúnde, pero que también ha sido parte en los últimos 20 años de este Congreso, de donde hemos heredado varios problemas, que este Congreso actual está resolviendo como ningún otro en la historia. Consideramos, por ejemplo, que los maestros auxiliares, en vez de recibir en su CTS 300 soles, ahora reciban 1.800 soles. Es un gran avance. Que los estudiantes que han participado en la pandemia puedan canjear esa participación por el tema de su Serum. Es un importante. Lo que se aprobó la semana pasada, que el oligopolio de los bancos con las tarjetas de crédito se rompa para dar inicio a la competencia a través de las cajas municipales y que los intereses que llegan a 200% en tarjetas de crédito bajen, pero, según estimaciones de la Federación de Cajas, a 25%. Son temas importantes, permítame terminar, son temas importantes que este Congreso ha hecho. Sí, de acuerdo. Entonces, don Mario, efectivamente, esas son las diferencias que tenemos con algunos políticos muy respetables seguramente. ¿Son algunos políticos o es alguna opinión distinta, ¿no? Pero empecemos entonces con lo siguiente. ¿Usted le reconoce autoridad a la comisión o comité político de su partido o no?
Es eso, un comité político que dentro de la función o dentro de la organización del partido tiene una posición, la cual es respetable, debatible, pero la bancada y el partido como tal ve si toma esa posición o no la toma. Entonces no es un ente deliberante, ¿no? Porque No, si no fuera es un ente deliberante deliberante, definitivamente sí, claro. tendría que debatirse. Pero Claro que se sí. supone que es una especie de, vamos a decir, consejo de ancianos, porque los que están ahí son dirigentes que han tenido cargos reconocidos en su momento y relevantes dentro de la estructura del partido. Entonces, no, digamos, son opiniones de 5 militantes elegidos al azar y que, digamos, uno puede imaginar como alejados alejadas, perdón, de la doctrina de Acción Popular. Son opiniones, como le digo, Sí, que provienen de alguien o de personas que están en la entraña del partido. Entonces, por eso le pregunto yo a usted si usted le reconoce autoridad. No autoridad en el sentido de que ellos dan órdenes y ustedes obedecen, sino peso, gravitación en el partido y por lo tanto consideración a lo que esas opiniones expresan. por supuesto que sí, definitivamente. Existen ahí secretarios, exsecretarios generales que siempre, no solamente los nacionales, sino a nivel de todo el país, vamos a recoger sus opiniones. Creo que en esta oportunidad el comité político debiera de tener una visión un poco más amplia del país. No creo que el presidente Belaúnde pueda manifestarse sobre una modificación constitucional que afecte directamente a la democracia y que debilite a las instituciones. Creo que en el sentido estricto de la democracia y la defensa de la Constitución, nosotros estamos opinando en este momento distinto al comité político. Seguramente en otros momentos vamos a opinar favorable o vamos a estar en coincidencia, pero esa es parte de la democracia y eso demuestra que en Acción Popular somos un partido eminentemente democrático que dista mucho de algunos feudos que se llaman partidos políticos. Claro, congresista, pero se supone que un partido político está cohesionado por una doctrina que los lleva a actuar consistentemente frente a situaciones políticas. La verdad es que en este caso, en el caso de Acción Popular, la dispersión de votos y actitudes, claro, usted dice, es la democracia, pero hace que el partido finalmente como tal no funcione, porque bien podrían ser la Federación de Independientes a la que aludió en su momento Andrés Tausen. Pero en fin, esta es una conversación para largo, congresista, que mejor la tenemos acá cuando usted... Sí, pero yo creo, le permito, si me permite usted, creo que hay una real Federación de Independientes en otro espacio de este Congreso. Lo que sucede en Acción Popular, y yo me gustaría que en algún momento, seguramente vamos a tener la oportunidad, vea los debates en cada región, en cada distrito, en cada provincia, ahora a nivel nacional, son realmente debates de un partido político. Ahora, las diferencias sí, pues no las hemos sabido canalizar. Es producto también del proceso de renovación que tiene el partido, de una posición histórica que se tiene en defensa de la democracia, que considero es la que esta bancada está planteando en este momento, y que la opinión divergente seguramente va a haber, pero en otros momentos estaremos todos juntos opinando como un favorablemente. Puño, reunidos como un puño. Muy bien. Claro que gracias sí, al congresista de Acción Popular, Illich López, y nosotros nos vamos hasta las afueras del Congreso, donde está, no las afueras, dentro del Congreso mismo está